En mi familia, somos numerosos por ambos lados, ya que tengo muchos tíos y tías. Cuando es el cumpleaños de alguno de ellos, solemos reunirnos todos en la casa de mi abuelo materno, que falleció hace un tiempo. La casa ubicada en Toluca, en un pequeño pueblo, es grande pero bastante antigua y aislada de las demás viviendas. Desde la partida de mi abuelo, nadie la habita regularmente, excepto una de mis tías que va una vez al mes para cuidarla. Cada vez que planificamos una reunión familiar, mis padres tienen en cuenta a mi tía Ana. Como ella no tiene automóvil, es más complicado para ella llegar. En esta ocasión en particular, estábamos planeando encontrarnos todos y mi tía Ana no consiguió permiso en su trabajo para salir temprano. Por lo tanto, debimos esperar hasta la noche para poder partir juntos. Por lo general, mi papá tarda alrededor de 1 hora en llegar a la casa, pero en esa noche en especial, el tráfico era inusualmente pesado y nos llevó casi 3 horas llegar. Ya era madrugada cuando llegamos, cerca de las 2 de la mañana, y nos sorprendió que ninguno de mis tíos hubiera llegado aún. En ese momento, éramos los únicos en la casa. La espera nos dejó con hambre, y para nuestra sorpresa, no había nada para comer en la casa. Mis padres y mi tía Ana decidieron ir al Oxxo más cercano, que quedaba a unos 30 minutos de distancia, para comprar algo de comida. Mientras mi primo Nico y yo esperábamos en la casa, ya que éramos los únicos presentes por el momento, nos encontrábamos bastante aburridos debido a la falta de señal y televisión. No teníamos muchas opciones para entretenernos, así que decidimos explorar un poco la casa para ver qué cosas había guardado mi abuelo ahí. Al llegar al cuarto de mi abuelo, el ambiente se tornó sombrío y escalofriante, lo cual era comprensible considerando que él había fallecido. Al revisar sus pertenencias, nos topamos con un álbum de fotos que mostraban su juventud. Pasamos un rato observando esas imágenes, sin sospechar en lo absoluto lo que nos aguardaba después. Al concluir nuestro repaso por el álbum, comenzamos a poner las cosas en su lugar. Fue entonces cuando de repente, escuchamos una risa tenue, como la de un niño. En ese instante, el miedo se apoderó de mí y sentí escalofríos recorriendo mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, tomé a mi primo del brazo y al girar para mirarlo, le pregunté si había escuchado lo mismo que yo. Él confirmó con un gesto de cabeza y ambos nos sentimos asustados. Bajamos corriendo hacia la cocina, tratando de encontrar un poco de tranquilidad en medio de la tensión. Aunque nos costó calmarnos, pasó un tiempo y empezamos a sentirnos un poco más relajados. Pero de repente, comenzamos a escuchar pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo en el segundo piso de la casa. Sin pensarlo 2 veces, nos tomamos de las manos y nos miramos a los ojos, compartiendo nuestro temor. En ese preciso momento, un grito de mujer resonó en el aire, estremeciéndonos a ambos. Sin dudarlo, salimos corriendo de la cocina en busca de seguridad. La tensión se incrementó aún más tras los eventos que habíamos vivido. Pasaron cerca de 10 minutos y finalmente divisamos el coche de mi papá aproximándose. Corrimos hacia ellos, visiblemente afectados, y les compartimos en llanto todo lo que habíamos experimentado. Aunque mis padres parecían serios y sugirieron que podría haber sido producto de nuestra imaginación, mi tía Ana hizo un comentario que me intrigó. Le mencionó a mi papá que debían decirnos algo. Sin embargo, mi papá reaccionó bruscamente, negándose a hablar del tema. Esta reacción me alteró y me sentí frustrada por su negativa a compartir lo que estaba ocurriendo. Esa noche, todos decidimos dormir juntos para sentirnos más seguros después de los sucesos inquietantes. A pesar de la presencia de mis tíos y primos, tanto mi primo como yo tuvimos dificultades para conciliar el sueño después de lo que habíamos vivido. Al día siguiente, más de mis tíos se unieron a nosotros, lo que al menos proporcionó cierto alivio al saber que no estábamos solos en la casa. Fui a saludar a todos y tomando a mi primo de la mano, le confesé que no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido durante la madrugada.
Después de una conversación, convencí a mi primo de que llamáramos a mi tía Ana para preguntarle sobre lo que mi papá parecía ocultar. Aprovechamos una oportunidad para llamar a mi tía y, en un cuarto aparte, le hicimos la pregunta que tanto nos inquietaba. Inicialmente, ella resistía revelarnos más información, preocupada de que nos afectara negativamente. Sin embargo, finalmente accedió a compartirnos la verdad y nos contó que el día en que velaban a mi abuelo, una mujer del pueblo que tenía habilidades de clarividencia se le acercó y le comentó que justo donde se encontraba la puerta del jardín, había un portal abierto y según la vidente, este portal permitía que diversas entidades pudieran cruzar hacia nuestro plano de existencia. La advertencia de la vidente también incluía una distinción entre las entidades buenas y las malignas que podrían estar involucradas. Ella sugería que el origen de estos fenómenos podía estar relacionado con algún intento previo de jugar a la Ouija, lo cual dejó mi mente llena de confusión. Inmediatamente recordé un relato de uno de mis primos que afirmaba haber visto a un niño vestido con una manta antigua en la casa. En ese momento, no le habíamos creído y habíamos pensado que solo quería asustarnos. A medida que avanzaba la noche, el temor se apoderó de mi primo y de mí. Decidimos dormir juntos en un cuarto cercano a la cocina mientras el resto de la familia compartía tiempo en ese lugar. Me quedé dormida rápidamente, pero en mitad de la madrugada, una extraña sensación me despertó. Sentí como si alguien estuviera acariciando mi cabello. Abrí los ojos y me encontré con una sombra oscura que se desvaneció ante mis ojos en cuestión de segundos. La experiencia me llenó de terror y me apresuré a despertar a mi primo, quien también se encontraba agitado y sudando. Al relatarle lo que había visto, él compartió un sueño en el que alguien lo perseguía y había luchado por despertar, pero algo parecía impedírselo. Luego de esos sucesos, decidimos acudir a mis tíos para contarles lo que había ocurrido. A pesar de nuestras lágrimas y miedo palpable, mi mamá nos reprendió con dureza, asegurando que nada de lo que estábamos experimentando era real y que todo provenía de nuestra imaginación. Sin embargo, yo sabía que lo que habíamos vivido no podía ser producto de la imaginación. Las sensaciones eran demasiado vívidas, los encuentros con las sombras demasiado reales. Si no hubiera vivido cada uno de estos momentos, incluso yo habría cuestionado la veracidad de estas historias paranormales. Llegó el último día de nuestra estancia en esa casa, y la mayoría de mis tíos ya se habían ido. Solo quedábamos mi mamá, mi tía, mi primo y yo, ocupados en recoger todas nuestras cosas. Fue en ese momento cuando mi tía me pidió que subiera a uno de los cuartos del segundo piso a buscar una maleta. A pesar del miedo latente, consideré que como aún era de día, no había razón para temer. Así que subí apresuradamente al cuarto, esperando regresar pronto. Sin embargo, en el pasillo del segundo piso, experimenté una sensación aterradora. Vi una sombra deslizarse hacia el cuarto de mi abuelo. Mi instinto me decía que corriera, pero mis piernas parecían haberse vuelto pesadas y lentas por el miedo. Caminé con pasos vacilantes y en el proceso, pasé junto a la puerta del cuarto de mi abuelo. Ahí vi claramente la figura de una mujer de espaldas, cantando una melodía extraña. Estaba completamente petrificada y las lágrimas caían por mis mejillas. Cuando la entidad desapareció en cuestión de segundos, finalmente pude reaccionar. Bajé de vuelta a toda prisa, todavía aturdida por la experiencia. Mi mamá y mi tía, al ver mi estado, intentaron tranquilizarme. Me sacaron de la casa rápidamente, conmigo llorando sin control. La preocupación de mi mamá fue tan grande que decidimos partir de inmediato. No pudimos soportar permanecer allí más tiempo. Han pasado varios meses desde ese día, y afortunadamente, me he sentido más tranquila. No he vuelto a ver ni vivir nada parecido desde entonces. Agradezco a Dios por ello y la idea de regresar a la casa de mi abuelo ya no forma parte de mis planes. Mi primo y yo, en ocasiones conversamos sobre lo que experimentamos ese día. A pesar de haberlo vivido, a veces nos cuesta creer la magnitud de lo que sucedió y cómo nuestras vidas cambiaron en ese instante.
Mi historia empieza en un tiempo en que mi papá trabajaba como supervisor en varias obras a lo largo de la República Mexicana. Debido a su labor, se veía en la necesidad de viajar con frecuencia, llegando a quedarse meses enteros hasta que la construcción culminara. Esto nos llevaba a vivir momentos de separación de su compañía. Mi madre, mis dos hermanas y yo decidimos acompañar a mi papá en una de sus travesías laborales a Veracruz. Sin embargo, jamás imaginábamos lo que nos aguardaba en ese lugar. Inicialmente, nos alojamos en un hotel durante el primer mes. Pero luego, mi papá consideró que sería más conveniente alquilar una casa, ya que nos quedaríamos ahí por un tiempo prolongado. Recuerdo vívidamente el día en que mi papá llegó con una gran sonrisa, compartiendo la noticia de que había encontrado una casa para nosotros. Llenos de emoción, fuimos juntos a conocerla. Desde el primer momento, la casa nos impresionó por su amplitud y nos encantó. Unos hermosos arbustos de rosas adornaban su entrada y su aspecto exterior nos invitaba a explorar más. Al ingresar, me llamó la atención el detalle de 2 escalones a la izquierda que conducían a la sala. Ahí encontré 3 sillones rojos y una antigua televisión, de esas que requerían cambios de canal manuales. En la parte delantera se ubicaba un comedor con una vitrina que aportaba un aire de misterio. Sin embargo, lo que más capturó mi atención fue una habitación enigmática que estaba cerrada con llave o bloqueada de alguna forma. No pude evitar notar que la puerta parecía atrancada y una ventana en ella estaba tapizada con libros, impidiéndonos ver a través de ella. Fue en ese momento cuando mi hermana mayor y yo decidimos emprender la tarea de limpiar el último cuarto en el segundo piso de la casa. Al llegar al cuarto que teníamos la intención de limpiar, encontramos un par de colchones dispuestos de manera peculiar. Uno estaba colocado en diagonal y el otro, en posición vertical. Al adentrarnos en el cuarto, nuestros ojos se posaron en un crucifijo que se erguía, midiendo alrededor de 1 metro o un poco más. La figura de Cristo que adornaba el crucifijo parecía estar teñida de sangre y su piel era notablemente oscura. Este avistamiento nos llenó de un profundo temor, lo que nos llevó a abandonar el lugar precipitadamente, sintiendo un escalofrío recorriendo nuestras espaldas. Más tarde, cuando la noche cayó y después de un intenso día de limpieza, nuestra familia tomó la decisión de salir a cenar. Antes de partir, apagamos todas las luces de la casa. Sin embargo, al momento de abandonarla, nos percatamos de que las luces se encendieron nuevamente, una circunstancia extraña que a pesar de desconcertarnos, no logró robarle demasiada importancia a nuestros ojos. Salimos y al regresar, observamos que la televisión estaba encendida, mostrando una imagen estática en el canal 3. Esto nos resultó bastante curioso, ya que antes de irnos, solíamos sintonizar el canal 5, donde se transmitían caricaturas. Cabe destacar que esta televisión era de las antiguas, sin control remoto y con un sistema de cambios manuales. Mi padre apagó la televisión y después de esta serie de incidentes inusuales, todos nos dirigimos a dormir. En esa época, yo tenía solamente 7 años y compartía un cuarto con mi hermana mayor, quien tenía 11. Mis padres, por su parte, compartían otro cuarto junto con mi hermanita, de tan solo 2 años de edad. Habitualmente, cuando sentía miedo, solía hablar con mi hermana mayor antes de dormir. No obstante, esta vez ella aún estaba despierta al conversar conmigo. Le expresé mi temor con sinceridad: hermana, tengo mucho miedo. Ella volvió su mirada hacia mí con un gesto nervioso y me confesó: yo también. Aunque mi hermana siempre había demostrado ser muy valiente, tenía la costumbre de ver películas de terror por las noches y aún así, nunca la había escuchado admitir tener miedo. Esto me sorprendió, ya que la veía como mi heroína, alguien invulnerable, y de repente, en esa situación descubrí que incluso ella experimentaba el miedo. Nos dirigimos hacia nuestros padres para prepararnos para dormir, y para nuestra sorpresa, ellos también estaban despiertos. Esta situación era poco común,
ya que normalmente se dormían muy rápido. Les compartimos la inquietante sensación que teníamos en la casa, y en respuesta, mi padre sugirió que yo durmiera con mi mamá mientras él se quedaba con mi hermana. Esta propuesta contrastaba con la norma de no molestarlos mientras dormían. Sin embargo, en esta ocasión no se quejaron ni rechazaron la idea, y mi mamá, quien usualmente detesta la luz prendida al dormir, no objetó en esta ocasión. Al día siguiente, mi mamá expresó una observación a mi papá: amor, no podía dormir por la luz hasta que la apagaste. Sin embargo, la respuesta de mi padre fue desconcertante: pero ¿cómo no la apagaste tú? Ninguna de nosotras había ido a apagar la luz, ya que no alcanzábamos a llegar al interruptor. Mis padres no comentaron más sobre el asunto y tengo la impresión de que prefirieron no profundizar en el tema para evitar asustarnos. El día avanzó y en el primer piso de la casa se encontraba la habitación cerrada que había captado nuestra atención. El miedo nos invadía cuando escuchábamos un ruido espeluznante de rasguño proveniente de la puerta cerrada. Mi mamá sostenía que se trataba de un animal, pero la lentitud del sonido y la dirección de arriba hacia abajo no se asemejaban a los ruidos típicos de un animal. El sonido parecía emanar desde el interior del cuarto, y sus rasguños escalofriantes nos mantenían alertas y perturbadas. Más tarde, mientras mi papá estaba ocupado limpiando la vitrina, algo inusual ocurrió. De repente, sin previo aviso, dejó caer algunas hojas que tenía en las manos y nos comunicó que ya era hora de abandonar la casa. La forma en que lo dijo, sin explicación ni detalles, me llenó de temor. Ver a mi papá, quien generalmente era una figura de valentía, manifestar semejante nivel de miedo me hizo comprender que algo realmente grave debía estar sucediendo. Sin demora, comenzamos a empacar nuestras maletas. Mientras nos subíamos al carro para irnos, una visión perturbadora captó nuestra atención. En la ventana del cuarto de arriba, observamos cómo la cortina se movía, como si alguien la estuviera agitando. En ese momento, pude percibir la presencia de una entidad, aunque su presencia no se manifestaba de una manera abiertamente maligna. Es importante señalar que la ventana estaba completamente cerrada, por lo que no había una razón lógica que justificara el movimiento de la cortina de esa manera. A medida que observábamos, una figura sombría y siniestra se delineó en la ventana. La silueta de una mujer era una visión que no podíamos creer y que nos llenó de un horror profundo. Estábamos aterrados y ya no queríamos pasar ni un segundo más en ese espantoso lugar. No perdimos tiempo y nos marchamos rápidamente. Algunos colegas de mi padre, al enterarse de la situación, le preguntaron si podían quedarse en la casa, ya que la empresa había pagado el alquiler completo del mes. Después de que mis padres accedieran a que algunos de los compañeros de mi papá se quedaran en la casa, estos hombres experimentaron una serie de fenómenos extraños. Después de un tiempo, uno de ellos se acercó a mi padre y le preguntó por qué no les había advertido que la casa parecía estar enojada. Los hombres compartieron que las luces se encendían y apagaban por sí solas y escuchaban ruidos perturbadores, como rasguños y otros sonidos aterradores. Su miedo era tan intenso que incluso optaban por dormir juntos para sentirse seguros. Mi padre intentaba consolarnos a mi hermana y a mí, sugiriendo que nuestra imaginación y nervios nos confundían y nos hacían percibir cosas inexistentes. Pero a medida que pasaron los años y crecimos, la verdad salió a la luz. Mi padre finalmente nos reveló que las hojas que encontró en la vitrina el último día en esa casa, la misma casa con una atmósfera tan perturbadora, eran en realidad el acta de defunción de una mujer que se había quitado la vida ahí meses antes de que llegáramos. Escuchar esta revelación me produjo un intenso escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y preferí no seguir escuchando más detalles y traté de alejar de mi mente esa experiencia horrible que había vivido. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en un recuerdo espeluznante que prefería mantener oculto en algún rincón de mi mente. La verdad detrás de los sucesos que vivimos en esa casa era mucho más aterradora de lo que podríamos haber imaginado en ese momento. Decidí concentrarme en seguir adelante y dejar atrás ese capítulo oscuro de mi vida.
Relato anónimo.